Hola amigos, mi nombre es Alejandro Vergara, soy abogado y a continuación les presento un video que ilustra algunas instituciones y algunos elementos que creo importante tener presente para el examen de grado. Es un tema, como digo, recurrente, podríamos decir. ¿Ya? Espero les agrade y buena tarde aquí frente al mar. Hola queridos amigos, hoy vamos a ver algunos temas que suelen ser consultados, aunque ciertamente nosotros hicimos otros videos respecto a este tema. ¿Qué tema? La teoría de la causa, ¿ya? Pero también está la concepción de causa, que si bien es cierto se enmarca dentro de la teoría, pero los alcances son distintos. Los invito a que veamos este video con el afán de repasar. Bueno, ¿qué acepciones de la palabra causa en la doctrina conocemos? Para Aristóteles, para entender cualquier ente, debemos considerar 4 aspectos, ¿ya? La causa material, decía, aquello de que está hecho algo. La causa formal, aquello que un objeto es propiamente tal. La causa eficiente, aquello que ha producido ese algo. Y la causa final, aquello para lo cual existe ese algo, ¿ya? Desde un punto de vista jurídico, en general, podemos considerarla en 4 acepciones. 4. ¿Ya? La causa ocasional, la causa eficiente, la causa final, la causa económica también, ¿cierto? La causa eficiente es el elemento generador del acto, es el antecedente u origen de algo. Por tanto, esta acepción, la causa de las obligaciones, es la fuente donde emanan, ¿ya? Un contrato, un cuasi-contrato, un delito, cuasi-delito o la ley, ¿ya? En este sentido entendían la causa los jurisconsultos romanos, ¿cierto? Ahora, no es esta la acepción la que nos interesa, pues si el legislador exige como condición de validez del acto, ¿ya? O contrato de que ésta tenga una causa lícita, el 1445 lo dice, no se está refiriendo evidentemente a la fuente de las obligaciones entre las que se encuentra el contrato, pues la causa sería requisito del contrato y a la vez el contrato mismo, lo que nos parece un absurdo, ¿cierto? Como causa del acto o contrato, por ende, debemos descartarlo. La causa eficiente, con todo, sería para algunos causa de la obligación, según otros, ¿ya? Empezamos al inicio que en general se vincula. La causa ocasional son los motivos individuales, personales, de cada parte, diferentes de una u otra persona, permaneciendo generalmente en el foro interno de cada individuo, sin expresarse. Así, por ejemplo, en una compraventa, los motivos de cada comprador serán distintos. Uno puede usar el bien, otro para donarlo, un tercero para, no sé, pues arrendarlo, como dice la doctrina clásica francesa. Si bien la causa queda dentro del campo contractual, los motivos son ajenos al acto jurídico propiamente tal. La distinción también se ha recogido en nuestra jurisprudencia, es importante pensarlo, o mencionarlo, al señalarse que la causa de un contrato es el interés jurídico que induce a las partes a contratar, interés que es distinto o independiente del móvil utilitario o subjetivo que hayan podido tener en cuenta al momento de celebrar el contrato. Aquí hay unos fallos, me parece, de la Corte Suprema del año 23, por allá, y entre otros de lo que me recuerdo. Ahora también está la causa final. En esta sección la causa es el fin o propósito inmediato e invariable, ¿ya? De un acto, es la razón o interés público, por ejemplo, que induce a obligarse. Es la finalidad típica, ¿ya? Y constante, cualquier sea la persona que contrate y cualquiera sean los motivos o móviles, ¿ya? Particulares. Es el fin que se propone lograr el deudor o en general vinculado a los contratos de esta especie. Por ejemplo, el mutuario siempre estará obligado a restituir el dinero en razón de que el mutuante le hizo entrega de un préstamo, por ejemplo. O sea, el mutuario asume la obligación de restituir porque antes se le ha hecho una entrega, ¿cierto?
pero este fin inmediato, directo y uniforme en los contratos de la misma especie no debe confundirse con otros móviles que también determinan a contratar y que generalmente son distintos, ¿cierto? En cada contratante y en cada contrato, aunque sean de la misma especie. Estos motivos lejanos y distintos constituyen la causa ocasional. Ahora, por ejemplo, el mutuario puede haberse obligado porque necesitaba pagar una deuda, comprar un bien. De tal forma, por ejemplo, en el contrato de compra-venta, la causa final de cada contratante será siempre la misma para el vendedor. Es decir, la obligación que contrae el comprador de pagar el precio para el comprador, la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida, ¿ya? La causa final será, por tanto, común a ambos contratantes e idéntica en contratos de la misma especie, ¿ya? Ahora, esto de la causa económica o doctrina del fin económico, ¿ya? Esta fue la doctrina de Henry Capital, ¿ya? Puede considerarse como un derivado de la causa final. Sostiene Capital fundamentalmente que el fin que se persigue al celebrar un acto jurídico es de carácter económico y no puramente jurídico. La causa es un fin económico que las partes persiguen al contratar, lo que está más de acuerdo con la voluntad real del que se obliga. Incluso en los actos a título gratuito, el fin perseguido es de carácter económico. El donante desea hacer pasar una parte de sus bienes a otros sin contraprestación. Convielo, otro autor, sigue también esta doctrina señalando que el acto jurídico es una manifestación de la voluntad, ¿ya?, de uno o más personas, ¿ya?, cuyas consecuencias jurídicas van encaminadas ¿a qué? A realizar el fin práctico de aquellas, siendo la causa la razón económica jurídica del negocio. Conforme, si seguimos esta doctrina, la causa se identifica con el fin práctico y, por tanto, en un contrato bilateral, la causa que determina obligarse no es la obligación recíproca, sino el deseo de obtener la ejecución de la prestación que se le ha prometido a cambio. No es la obligación como concepto jurídico, ¿ya? En este caso, en algunas ocasiones, nuestros tribunales superiores han seguido esta doctrina. Así en una sentencia del año 1930, 80, no me recuerdo, se afirma que toda persona que se obliga voluntariamente persigue un fin de orden económico y lo hace con la mira de llegar a alcanzarlo, incluso en los contratos de título gratuito, ¿ya? Si un contratante se obliga, no solo lo hace para obtener que el otro se obligue por su parte, pues ambas obligaciones correlativas constituyen un primer paso destinado a preparar el resultado definitivo, que es ¿cuál? La ejecución de las prestaciones prometidas. En el contrato de compraventa, lo que determina a una persona a vender una cosa no es la promesa del comprador de pagar el precio convenido, sino el interés de tener a su disposición el dinero, y por su parte el comprador, si consiente en el pago del precio, ¿ya?, es con el fin de adquirir la posesión pacífica y útil de la cosa vendida, ¿ya? Luego, en un contrato bilateral, la causa, ¿ya?, que determina a cada parte a obligarse es la intención de obtener la ejecución de la prestación que le ha sido prometida a cambio, ¿ya? Eso es más o menos lo que se maneja jurisprudencialmente. Se ha criticado, sin embargo, esta concepción de la causa ajena al Código Civil francés, Adoma Hypothèse, puesto que si no se cumple la prestación prometida, la obligación desaparecería por ausencia de causa, con lo cual estamos abandonando el terreno de los requisitos de validez de las obligaciones. ¿Se acuerdan? Lo revisamos eso para pasarnos al de la resolución de los contratos, ¿ya? Por lo tanto, se enfatiza ya que la obligación que tiene una causa, ¿ya?, al momento de nacer no puede convertirse después en una obligación sin causa, ¿ya? Por otra parte, la causa final en los diversos actos y contratos
conforme a la doctrina clásica o tradicional, ¿ya? Es la causa final. Como se ha señalado, la causa final corresponde a la causa de las obligaciones, la causa única considerada por la doctrina clásica o tradicional. Por otra parte, sería importante ver en los contratos bilaterales y en los contratos en los reales y unilaterales, en los gratuitos o aleatorios, ¿ya? Y en los contratos accesorios. Este pequeño recuerdo de la teoría de la causa o este tema, recuérdenlo o vincúlenlo a otros videos, de los cuales son varios, en relación a este tema. Espero les haya agradado, es breve y sencillo. Chao amigos, que tengan buena tarde. Bueno, hola queridos amigos, este video es complementario como a 4 que tenemos sobre este tema medio abstracto que es la teoría de la causa. Tema que no es considerado habitualmente en los exámenes de grado, pero sin embargo nosotros hicimos como una especie de repaso, de tocar este tema con el fin de que se resuelvan algunas dudas, ¿ya? Por lo tanto es importante tomarlo en consideración. Por otra parte, ubiquen siempre el concepto de lícito o ilícito, vincúlenlo con el 1445, el número 3, el Código Civil. Lo normal es que el objeto sea lícito, ¿cierto? De ahí que la doctrina prefiera esforzarse por definir lo excepcional, o sea, el objeto ilícito. Al respecto no hay uniformidad de pareceres. La mayoría de los autores entiende por objeto ilícito el contrario a la ley, al orden público, a las buenas costumbres. Para formular este acerto adoptan algunos términos con que el código define la causa ilícita. En efecto, dice que el que se entiende por causa ilícita es la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Eso está en el 1467, ya inciso segundo del Código Civil. Y por otra parte, siguiendo a Vial del Río, ya cabría concluir que hay objeto ilícito cuando el objeto del acto consiste en la ejecución de un hecho ilícito, y valga la redundancia, el hecho ilícito, tal como su nombre lo indica, es lo que contraviene a la ley, y dicho concepto coincide con el hecho de que moralmente es imposible, ¿cierto? Según lo establecido en el inciso final del 1461 del Código Civil. Ahora, una pregunta podría ser: enumere los casos de objeto ilícito siguiendo al Código Civil chileno. Bueno, usted puede responder actos contrarios al derecho público chileno del 1462. Podría también decir los pactos de sucesión futura del 1463, ¿ya? Por otra parte, podría ser la enajenación de las cosas enumeradas en el 1464. Otra podría ser la condonación del dolo futuro del 1465. Ahora, otra podría ser las deudas contraídas en juegos de azar del 1466. La otra podría ser la venta de ciertos libros cuya circulación es prohibida por la autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, por ejemplo, dice, y de impresos condenados por ser abusivos de la libertad de prensa. Eso está en el 1466. Por otra parte, los actos prohibidos por la ley del 1466. Ahora, ¿cuál es la causa genérica del objeto ilícito establecida en nuestro Código Civil? Podría ser otra pregunta, ¿ya? Que nos dejaría así como medio perplejos, ¿cierto? Para eso, para responder esto, está el 1466, el Código Civil, que constituye la regla general del objeto ilícito, y valga la redundancia, lo digo así para que no nos confundamos. Este precepto debemos relacionarlo con los artículos 10 y 1682 del Código Civil, que establecen precisamente algunos aspectos importantes. Ahora, otra pregunta podría ser: cite el artículo 1464 del Código Civil. ¿Y qué hay allí en el 1464? Allí dice: hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor
consienta en ello. También de especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio. Ahora, otra pregunta sería, a ver, ¿qué tipo de norma jurídica es el artículo 1464 del Código Civil? Complicadito. En dicho artículo podemos encontrar dos tipos de normas, dos tipos. En los primeros dos numerales se ve claramente un ejemplo de norma prohibitiva, mientras que en las restantes se expresan a aquellas que tienen un carácter de imperativo. Recuerden, nosotros lo vimos, esto, las distintas clasificaciones y todo eso. ¿Cuál es el concepto de enajenación? En un sentido amplio podría, explíqueme. Significa que es todo acto de disposición entre vivos por el cual el titular de un derecho lo transfiere a otra persona o constituye sobre él un nuevo derecho a favor de un tercero que viene a limitar o gravar el suyo. Por ejemplo, constituir una hipoteca o una prenda. Ahora, en sentido restringido, la enajenación es el acto, ¿ya?, por el cual el titular de un derecho lo transfiere a otra persona, es decir, es el acto por el cual el derecho sale del patrimonio del primero, ¿ya?, para radicarse en el patrimonio del segundo, ¿ya? Otra pregunta podría ser, ¿qué argumentación entrega la doctrina? No, jamás pensaría que en el grado le preguntaría, pero de todas maneras, ¿qué argumentación entrega la doctrina? Que niega la validez de la cláusula de no enajenar convencional. En general, la doctrina que niega el valor de la cláusula argumenta que, por ejemplo, el mensaje y diversas disposiciones del Código Civil consagran la libre circulación de los bienes como una regla de orden público que no puede ser alterada, ¿ya?, por una sola voluntad de particulares. Únicamente el legislador puede establecer las excepciones que no comprometen seriamente esa regla. En general, en consecuencia, cuando las partes acuerdan una cláusula de no enajenar que no está expresamente autorizada por la ley, la cláusula no produce ningún efecto, es nula y se mira como no escrita. Si libremente se pudieran pactar cláusulas de no enajenar, dicen algunos autores, el legislador no habría tenido para qué autorizarlas en determinados casos. Así la hemos estudiado. Tales cláusulas se oponen a diversas normas del Código Civil, sobre todo de los artículos 582, del 1810, ¿ya? El primero señala que se puede disponer arbitrariamente de la cosa de la cual uno es dueño, ¿ya? El segundo establece que pueden venderse todas las cosas, ¿ya?, que no están prohibidas por la ley. A contrario sensu, si la enajenación estuviere prohibida solo por las partes, sí podrían venderse. Ante este razonamiento podría argumentarse que el contrato es una ley para las partes, como lo dice el artículo 1545 del Código Civil, y por ende, si se pactó la prohibición, ella también tendría como una fuente esa ley, ¿ya?, o por fuente una ley, ¿ya? De manera que no habría infracción al artículo 1810. Sin embargo, se podría contraargumentar afirmando que el contrario será una ley que solo en la medida en que estuviera legalmente celebrado, artículo 1545, y que no lo estaría aquel que se incorpora una cláusula que impida disponer al propietario, pues se coartaría una facultad de orden público y por ende no renunciable. El artículo 53 del Reglamento Conservatorio de Bienes Raíces se limita a permitir una inscripción sin señalar efecto alguno, y en todo caso se trata de una disposición reglamentaria que no puede prevalecer ante normas legales y el espíritu de las mismas manifestado en la historia fidedigna, ¿ya? Los partidarios en general de la primera doctrina refutan este argumento, lo discuten, señalando que el mencionado reglamento fue dictado en virtud del artículo 695 y que por ende tendría un carácter de decreto fuerza de ley. La doctrina
que niega el valor, que niega valor a esta cláusula, concluye que ésta adolece de nulidad absoluta, ¿ya?, por recaer sobre un objeto ilícito. Ahora, ¿cuál es impedir la libre circulación de los bienes? Por otra parte, ¿qué argumento esgrime la doctrina para fundamentar la validez de la cláusula de no enajenar, más bien de carácter convencional? Si bien es cierto, no existe una unanimidad en la doctrina respecto de aceptar o rechazar esta cláusula. Los que la apoyan plantean que su existencia explican que, por ejemplo, si en derecho privado puede hacerse todo lo que la ley no prohíbe, siempre que se podrá establecer con eficacia una cláusula de no enajenar, a menos que una disposición expresa lo prohíba en un determinado caso, y en tal disposición con carácter general no existe respecto a estas cláusulas contractuales, ¿ya? No existe en relación a estas mismas, ¿ya? Ahora, por otra parte, el hecho de que el legislador prohíba en caso determinado las cláusulas de no enajenar del 1964, del 2031, demuestra que la regla general es la libertad para establecerla. Ahora, por otra parte, aquí hay que tener presente que el dueño puede desprenderse de todas las facultades del dominio, como ocurre cuando transfiere, por tanto, conforme al aforismo, quien puede más, puede lo menos. Con mayor razón puede renunciar al ejercicio o en general al ejercicio de una sola facultad a disponer. Y por último, se sostiene la legislación chilena que se reconoce implícitamente la validez de las cláusulas convencionales de no enajenar. En efecto, el decreto fuerza de ley, llamado Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, establece que pueden inscribirse, ¿ya?, prohibiciones convencionales de no enajenar, artículo 53, ¿ya? Y el 53, número 3 del reglamento, ¿ya? Esto está, como les digo, de las cláusulas de enajenar, de no enajenar, en general conviene darle una repasada, si no es cierto, un tema medio doctrinario, no muy apegado al examen de grado, pero les recomiendo que le den una mirada. Tengan buena tarde y espero les agrade este video. Adiós.